Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy venimos con el novato, no tan novato de todos los tiempos, Carlos Daunés. Muy buenas, Carlos. Hola, muy buenas. Bon dia, tardanit, porque no sé cuándo lo escucharéis, pero... Hola. El escritorio bien, sigue ahí, ¿verdad? Sí, bueno, ya sabéis que el escritorio estaba un poco paradito, pues porque yo ya he dicho lo que tenía que decir, pero dándole una vuelta a un final épico, pues se me ocurrió la idea y os pareció bien, así que si os parece bien, pues todo está bien, de volver un poco a los inicios de lo que era el escritorio, ¿no? El intentar analizar pues los fallos que otras personas han cometido y cómo podemos aprender de ellos. Así que de ahí viene pues el programa de hoy, que no será el único, seguramente serán 2 o 3 programas para dar carpetazo al escritorio del novato. Y creo que viene algo interesante. Algo interesante, dice. Algo interesante, algo muy interesante. Por lo menos 14 cosas interesantes. Sí, porque de hecho cuando pensaba en este programa, me vino a la mente una escena que aparece en El origen del planeta de los simios, la primera película de la última trilogía, que aconsejo ver, la verdad es que está muy chula. Es un momento en el que César, que es el simio protagonista, le muestra a los demás la importancia que tiene estar juntos y unidos, ¿no? Que tenemos más fuerza. Lo demuestra mediante una ramita, pone una rama, la gira, la tuerce, se rompe y dice, solos somos débiles, ¿no? Pero cuando coge un montón de ramas es mucho más difícil y entonces juntos como que hacemos más, ¿no? Pues es el concepto que quería traer de nuevo al laboratorio, en este caso al escritorio del novato, ¿no? Como entre todos podemos hacer mucho y aprendiendo de nuestros fallos, de nuestros errores y los consejos de todas las personas que estamos en este mundo, pues en este mundillo, porque en el mundo hay muchas más, pues bueno, pues cómo podemos aprovecharlo de forma individual y bueno, beneficiarnos entre todos. Uh-huh. Pues la sabiduría de las masas, que llaman. Exacto. Mente colmena. Pues la idea o el concepto era hacer algunas preguntas a distintos diseñadores y diseñadoras y que ellos lo respondieran, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido porque he recibido bastantes respuestas muy interesantes, muy interesantes. Voy a mencionaros las 4 preguntas que se realizaron, aunque hoy solamente analizaremos una de ellas. Porque ya os digo que, bueno, han sido bastante las personas que han participado y no queremos colapsar los programas, así que haremos la primera de ellas, este programa, y en los siguientes ya veremos si seguramente quedan las otras 3, porque ya son más ligeras. Mira, voy a deciros las preguntas que se hicieron, las 4 preguntas que se enviaron, y luego ya nos centramos en la primera, ¿vale? La primera era, ¿qué fallos cometiste al empezar con el diseño de juegos y qué has aprendido de ellos? ¿Vale? Es una pregunta compuesta. Bueno, esta es en la que nos centraremos ahora. Las otras 3 son, ¿por dónde empiezas a la hora de diseñar un juego? Luego, ¿cuáles son tus juegos preferidos y por qué? Y por último, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir o te habría ayudado cuando empezaste a diseñar juegos de mesa? La verdad es que son preguntas interesantes y las respuestas más interesantes aún. Ya lo veréis. Pero vamos a centrarnos en este programa, como decíamos, en la primera de ellas. ¿Qué fallos cometiste al empezar con el diseño de juegos y qué has aprendido de ellos? ¿Os parece? Perfectísimo. Muy bien. Bueno, pues muchísimos. Mira, voy a hacer una pequeña lista. Bueno, una pequeña lista. Voy a hacer una lista. Voy a listaros a todas las personas que han participado, ¿vale? Y ahora... pues escucharemos un poco, algunas de ellas me enviaron en formato audio, así que las podremos escuchar. Y luego otros me lo escribieron, así que los iremos analizando. Bueno, pues tenemos por aquí a Guillem, a Diana y Luis, a Gema, a Alberto Millán. ¿Puedes decir los apellidos para que la gente sitúe? Porque es pues vale. Conocida del lab, pero igual de repente, mira, si tengo un juego de esta persona. Pues mira, no sé los apellidos de todos o no me acordaré de todos, pero bueno, vale. Guillem Cole. Será el primero de ellos. A Diana y Luis de Mimic Box, no sé los apellidos, pero ya los ubicamos. Gemma tampoco sé su apellido, si lo sabéis. Sí, pero ha publicado con Class Games, ¿no?
Creo que sí. Ujú. Luego Alberto Millán. Ojo, sí. Tenemos a Pedro, que la verdad es que ahora, como lo tengo como Pedro de estantería de juegos, tengo desubicado su apellido. Bueno, ya está. Sí, pero ha publicado El amo del calabozo y Sí. el de los dinosaurios. Eso, Vegetasaurus. Vegetasaurus. Tenemos a Héctor... Espera. Este lo sé porque tengo aquí su Héctor Carrión, eso es. Que tengo aquí un featuring. A Héctor Carrión. A Inma, que se me ha ido de Ludo, Gallardo. Inma Gallardo. La Presi. La Presi. Tenemos aquí a la Presi, que también ha colaborado. Qué bueno. David Bernal, Paco Yánez, José María Picón, Pedro Berenguel. También tengo aquí a Mon Mamingot. Lo que pasa es que lo tengo como su nick, no recuerdo cómo se llama. Mon Mamingot, ¿os suena? Sí, está en el app, pero no sé si tiene un nombre artístico y otro nombre real. Bueno, pues entonces ya nos iluminará él. También tenemos a Pablo Aguilera y a Martí Lucas Feliu. Muy bien. Ese es el Computer 2. Perdonadme, pero yo es que soy muy torpe para estas cosas. Así que, bueno, si os parece, vamos a empezar, ¿vale? Empezamos para que no se nos haga demasiado largo. Vamos a empezar escuchando a Guillén, que además le hizo muchísima ilusión poder participar. Lo vais a ver porque es muy efusivo cuando habla. Me encanta escuchar a Guillén. Le escuchamos y luego analizamos pues su respuesta a esta primera pregunta en cuanto a los fallos. Perfecto. Adelante, Guillem. Buenas, Carlos y comunidad del Laboratorio de Juegos. Soy Guillem Coll, autor de Cazamanzanas, 10 ladrones, Nilo, Despizos de Naranja y próximamente Trekking junto a Ferran. Y antes de nada quería decir que estoy súper agradecido, que es un honor para mí que me hayáis invitado a participar en el programa de hoy, porque el Lab fue la primera comunidad lúdica que conocí, la primera en la que participé, aunque no escribo mucho por el chat porque por vergüenza, pero sí que lo leo todo, y a lo largo de estos años pues me ha sido de muchísima ayuda todo lo que se va diciendo, porque realmente hay debates súper interesantes. Y pues esto para mí es un gran honor poder participar, poner mi granito de arena hoy en este programa. Entonces, respecto a la primera pregunta que me mandasteis de ¿qué fallos cometí al empezar en el diseño de juegos? Y pues precisamente relacionado con el tema de comunidad que comentaba ahora. Creo que mi gran error fue tardar demasiado en participar, en apuntarme a estas comunidades lúdicas, ¿no? Cuando yo empecé con mis primeros prototipos, sabía que existía el Lab, de hecho escuchaba el podcast, todos los podcasts, pero no me había entrado en el Telegram. Sabía que existía Ludo, pero no me había apuntado. ¿Por qué? Pues por vergüenza, por miedo al rechazo, porque claro, cuando yo hacía mis primeros protos estaba lúdicamente aislado, digamos, no conocía otros autores que estuvieran haciendo diseño de juegos, entonces no sabía qué nivel había en los concursos de juegos de mesa, en las quedadas de prototipos. Entonces me da mucho miedo apuntarme a estas cosas y realmente ir allí y ver pues que mis prototipos no estaban al nivel que se esperaba en estas jornadas, que los otros autores eran muchos mejores que yo, etcétera. Y no fue a raíz de un concurso de ir pasando fases que dije, pues venga, quizás tengo algo que presentar, y a raíz de allí ya me apunté a Ludo, me apunté al laboratorio de juegos, pero allí me di cuenta realmente del gran error que era no haberlo hecho antes, porque me había estado perdiendo muchos meses de aprendizaje, porque realmente las comunidades lúdicas no solo no te juzgan ni te critican ni se ríen de ti si estás empezando, sino todo lo contrario, que pues te dan consejos, te animan, puedes ver su experiencia, te pueden probar tus protos y ayudarte a mejorar. Entonces realmente hay que perder el miedo al rechazo, a la vergüenza, y participar activamente, porque se aprende un montón y todo el mundo es genial y súper saludable y ayuda muchísimo. Entonces este es el primer gran error. Y entonces ya como error pequeñito, digamos, de anecdótico, el primer contacto que tuve con un editor, que fue con el juego Cazamanzanas, ¿no? Cuando me pidieron ¿qué hace tu juego original? ¿No? Que evidentemente pues que el editor esperaba que le contestara en 2 líneas, ¿no? De
pues mira, el juego es original por esto. Y realmente, ¿qué hice yo que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer? Pues le mandé un textaco de 2 páginas en Word, ¿no? Donde analizaba cada detalle del juego porque era original, no sé qué, y evidentemente lo más probable es que ni se lo leyeran porque claro, no es lo que esperaban. Hay que saber lo que buscan, no facilitarle al máximo la tarea al editor, porque tal como ve tu prototipo, ve 10 más. Entonces, esto para mí fue un fallo que tardé un tiempo en darme cuenta, pero ahora lo veo y digo, ostras, pero ¿cómo se va a hacer por la cabeza mandarle todo esto? Bueno, pues aquí tenemos a Guillem. Bueno, están claros los 2 fallos concretos de los que he hablado, ¿no? El primero de ellos, entrar demasiado tarde en la comunidad lúdica. Y parece mentira que a veces pueda pasar eso, ¿no? Quizás por vergüenza, por timidez, no saber qué encontrarte, como dice él. Y sin embargo, luego te das cuenta que en realidad ninguno de nosotros mordemos, ¿no? O bueno, igual algunos sí, pero... Alguno igual sí. Oye, estaría interesante ver ese tochomentario, ¿no? Que le plantó al editor allí. con todo. Pero sí que esas son cosas que pasan, sobre todo cuando no sabes cómo va la historia, pues dices, a ver, pues si me han preguntado esto, yo me voy a explayar y voy a poner aquí todo lo que yo tenga en mente, ¿no? Para poder expresar lo que el juego tiene de bueno y por qué debería publicarse y por qué 1000 cosas. Pero lo cierto es, como bien ha explicado él, que o lo vendes en 1 minuto, o menos, lo que tarde tu ascensor en llegar a tu planta, o se va y no vendes nada. Suena a lo que hizo, suena a la típica carta de motivación que mandas para que te acepten en algún sitio, ¿no? Te van a aceptar en tal sitio y dices, no, es que yo verdaderamente estoy súper motivado porque ya desde pequeño veía que no sé qué, y soltas ahí una brasa de 2 páginas que, bueno, no sé si se leerá a alguien, pero que demuestra que sí, que estás a tope, ¿no? Y, por supuesto, Guillem estaba a tope con la idea de su juego, pero lo que estaba buscando el editor era, dime una frase, que me dé ganas de probar tu proto, ¿no? Ese elevator pitch que mencionaba Adrián, que también nos planteó Nuria cuando fue a la exposición esta de Londres, que era todo como súper rápido, ¿no? Y eso, pues, es una novatada que se paga a veces. También nos pasa mucho cuando la gente entra en el lab y nos manda, acabo de hacer este vídeo para contar mi juego, y dices, bueno, podrías haber contado exactamente lo mismo un quinto del tiempo, ¿no? Tarda 5 minutos y en 1 minuto te lo haces. Y eso es lo que uno de los fallos que casi siempre nos pasa al empezar es que tenemos las tijeras muy lejos. Hay que empezar a recortar de mucho antes. Sí, por eso quizá si unimos estos 2 fallos, el entrar tarde a la comunidad lúdica o el exceso de información, se pueden convertir en algo bueno. Es decir, si entramos pronto en la comunidad lúdica, ellos nos ayudan a ver los fallos antes de presentarlos, ¿no? Porque muchas veces, pues, en el grupo de Telegram se ha compartido, pues, una hoja de ventas o un reglamento, y ahí hemos recibido, pues, los consejos de otras personas que ven más que nosotros muchas veces, y entonces nos guían, ¿no? Esa comunidad lúdica nos ayuda. Así que, bueno, se contrarrestan entre sí y nos ayudan a evitarlos en la medida de lo posible. Sí. Uh-huh. Hace mención al laboratorio como comunidad buena para entrar y aprender. Y esto, Pablo, no es ni para ti ni es para mí. Si la comunidad es así, es gracias a la propia comunidad. Así que muchas gracias a la gente que participa en el laboratorio, a la gente que está todo el día allí con sus comentarios, con sus aportaciones y con esa ayuda sin ánimo de nada más, porque al final es todo altruista lo que estamos haciendo aquí. Bueno, siempre recibes conocimiento a cambio, ¿no? Sí, así que ya podemos meter aquí la cuña publicitaria. Si no estás apuntado al Telegram del Laboratorio de Juegos, por favor. Por favor. Sí, a ver, aquí hay que matizar una cosa porque dice, no me apunté a Ludo y no me apunté tampoco al Laboratorio de Juegos. Bueno, aquí no hay que apuntarse, aquí no hay inscripción, no hay que hacer nada, ¿vale? Se hacen un par de preguntas simplemente de tanteo. Sí, pero... Aquí te unes, te van a preguntar si crees que el juego de la OCA es un juego y ya está. Bueno, y si la tortilla con cebolla o sin cebolla, pero ya está, sí, ya está. Ya está, un poco más. Bueno. Sí, a mí me hace especial ilusión que la comunidad de Lab y de Ludo haya ayudado a un crack como Guillem, porque ha sacado unos juegazos en súper poco tiempo, además, alucinantes, así que
pues es un poco lo que veíamos, ¿no? De que entre toda la gente somos más que por separado. Sí, y la energía que derrocha Guillem es una pasada. Cuando lo ves por ahí, siempre con una sonrisa en la cara, es un placer poder hablar con él. Vale, pues mira, ¿os parece que pasemos al siguiente? Claro que sí. Vamos a escuchar, no a escuchar, sino voy a leeros yo como si fueran ellos, pero yo soy malo, así que pondré solo mi voz, ¿vale? Diana y Luis de Mimicbox, ellos me escribieron lo siguiente. El principal error quizás sea haber rehecho algunas partes del juego que estaban terminadas, en varias ocasiones, para regresar a la idea original con ligeros cambios. Luego os mencionaré porque junto a esto puso que no lo ve tanto como un error, sino como una parte del aprendizaje, pero ahora os diré por qué. Pero ¿cómo veis eso? Lo de rehacer a veces un juego que ya está terminado o partes del juego. Creo que Adrián tiene mucho que decir. O poco, no lo sé. Bueno, yo realmente rehacer no he hecho demasiadas cosas. Bueno, sí, en la última temporada ha habido cosas que ya contaremos más adelante porque no viene al programa de hoy. Pero rehacer lo que ya está hecho es estúpido, casi siempre, ¿no? A no ser que hayas cambiado muchos conceptos, puede ser interesante rehacerlo de nuevo porque hay otros elementos del juego que sí te puedan aportar una visión diferente de lo que tenías hecho. El rehacerlo pues te puede ayudar, pero por lo general trabajar sobre trabajado es un poco estúpido, ¿no? Ya lo tienes hecho, ¿por qué lo vas a volver a...? Ya funciona, no hace falta que cambies esto, ¿no? Céntrate en lo que no funciona. Pues fíjate que precisamente eso que has dicho al final es en lo que luego ellos inciden, ¿no? Me escriben, creo que este trabajo de más ha compensado parte de nuestra inexperiencia. Dice, diseñar la misma parte del juego de diferentes maneras fue la forma de encontrar esos pequeños ajustes. Así que realmente no lo siento tanto como un fallo, sino como parte del aprendizaje. Uh-huh. Así que es cierto que a lo mejor perdemos mucho más tiempo que si diéramos en el clavo de primeras, ¿no? Lo que pasa es que eso les pasa a muy poquita gente. Pero es cierto que ese fallo de volver a intentar diseñar algo que ya tienes más o menos cerrado te ayuda pues a hacer pequeños ajustes. El problema, pues el tiempo que puede implicar, ¿no? Ellos lo han visto como un aprendizaje, es una buena forma de verlo, pues hay que ser positivos, pero claro, es cierto que el tiempo que puede llevar, pues a lo mejor, pues es de más, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Seguimos. Tenemos a Gemma. Una cosa. Intenté en su momento organizar los fallos por tipos, es decir, si se repetían muchos, y empecé a ponerlo por colorinchis. Pero ¿qué pasa? Que no me dieron los colorinchis para tantas cosas. Hay más cosas de las que nos imaginamos. Esta es una de las que a veces se ha repetido, ¿vale? Pero es muy interesante cómo lo plantea Gemma. Ella escribe, sobre los fallos, el primer gran fallo al empezar fueron los testeos. No pensaba que un juego se tendría que testear tanto y tanto. En la cabeza todo parece tan fácil. De este fallo he aprendido a que un juego casi nunca está terminado. Tienes que buscar el punto exacto en el que esté terminado y no pasarte de cambios. Otro fallo que cometo, lo sé, es hacer los prototipos tan terminados estéticamente que cuando cambio algo me toca rehacer muchas cartas. Soy así, lo acepto y me lo paso bien haciéndolo. Vale. Bueno, aquí tenemos otros dos fallos, ¿no? El primero de ellos, la falta de testeo o no darte cuenta de que necesitas testear mucho. Bueno, eso es evidente, ¿no? Vosotros sabéis que es evidente que un juego hay que testear y seguir testeando. Totalmente. Sí, constantemente. Es un error de principiante pensar que una vez que ya tienes un prototipo funcional, el juego está casi terminado. Porque luego lo llevas a testeos y claro, cuando sales un poco de el halo de qué mérito tienes, que son amigos y familiares, pues vienen a veces los disgustos. Hay gente que dice, joder, pero si es que hemos jugado 50 partidas y a la gente le ha gustado. Y dice, bueno, pero ¿a qué gente? No, a mis amigos que ya lo controlan. Y dices, ya, pues es que tus amigos muy probablemente ya ni siquiera te sirvan como gente que testea porque están viciadísimos con todo el desarrollo del juego. Y hay un montón de cosas que una persona que recién llega a tu juego pues no está entendiendo o está intentando hacer cosas que no estaban pensadas o lo que sea. Entonces, testear mucho significa testear diverso también. Eso hay veces que la gente no lo entiende. Porque si testeas mucho con las mismas personas, pues muchas veces no ves muchas cosas. Y hay gente que tiene, yo qué sé, parejas o
o hermanos, hermanas que juegan y qué tal, y que estás ahí, dale que te pego testeando tu juego una y otra vez, lo has echado 100 partidas, como todo el mundo lo entendí de una forma la primera vez, pues nadie se plantea otras cosas y hay mogollón de fallos que no se ven. Sí, incluso muchas veces hemos mencionado la importancia dentro de esa diversidad en los testeos. Lo que tú dices, una cosa es la familia, otra cosa son los amigos, y luego también tienes, por otro lado, pues personas que diseñan juegos que tienen otra perspectiva de lo que le estás enseñando, y luego personas de a pie. Por eso hace unos programas atrás hablamos acerca de testear los prototipos. No es lo mismo hacerlo en una feria, ¿no?, con gente que se sienta pues a probarlo, como en lugares como Prototipos, en los que la mayoría de los que están allí son diseñadores o incluso editores de juegos de mesa que tienen otra perspectiva. Así que esa diversidad es lo que va a hacer que tu juego vaya quedando cada vez más redondo. Uh-huh. Y luego también, importante, esa máxima que a veces se utiliza, ¿no? Suficientemente bien es bien. Es decir, cuando hemos conseguido tener un público diverso que ha probado nuestro juego, en algún momento tenemos que decir hasta aquí. Mientras haya cosas. Incluso a veces cuando el juego se edita dices, mira, podría haber hecho esto o podría haber hecho lo otro, ¿no? Siempre puedes hacer muchas cosas, pero bueno. Sí, luego lo último que comenta también de sobreproducir los protos le pasa a Gemma Vidal, creo que es, porque ella es ilustradora. Entonces, claro, eso tiene que ser, es una ventaja, pero también tiene que ser una pequeña condena, porque claro, no puedes ver ahí unos churros infames en tu prototipo y dices, joder, ya pues una horita más que le meta va a quedar fino, y al final pues tirarán horas en balde ahí a lo lindo, porque si tienes las capacidades para hacerlo, a ver quién se resiste a no dejar bonito su proto, ¿no? Pues casi nadie. Bueno, de hecho, si queréis lo enlazamos, ahora continuamos hablando, porque vale, justo el siguiente a quien vamos a escuchar, porque este es también un audio, va a ser Alberto Millán, uh-huh, y también habla un poco acerca de esto, acerca de terminar la parte estética de los prototipos. Escuchemos a Alberto. Para mí el error fundamental que cometí al crear mi primer prototipo fue el tema de la ilustración. Es decir, yo asumía que tenía que presentar algo muy vistoso al mundo, muy como que pareciera definitivo. Y es verdad que al menos tengo ciertas habilidades dibujando y por tanto evité cualquier gasto en ilustración, pero sí que evidentemente lo invertí en muchísimo tiempo y mucha dedicación. Y luego, claro, tenía un prototipo que era más doloroso de cambiar porque hacer una nueva carta implicaba un nueva ilustración, etcétera. Entonces yo lo que he aprendido de esa experiencia es que el diseño gráfico sí que es muy importante en un prototipo para mí, es decir, el que las cartas sean funcionales, los elementos de juego, los tableros sean funcionales, es decir, que todo esté muy claro. Con funcional me refiero a que nadie te pregunte durante la partida 40 veces qué significa ese icono o qué significa esa cosa, ¿vale? Eso yo creo que sí que es fundamental y eso sí que lo he aprendido y es muy muy importante mantenerlo. Pero el embellecerlo con ilustraciones preciosas y horas de trabajo y pagar ilustradores, eso es algo que corresponde a cuando el juego va a ser editado y no en la fase de prototipo. Entonces, yo lo que he aprendido sin duda a partir del primer juego es que nunca más ilustraré un juego. Bueno, está claro, ¿no? Lo que estábamos mencionando en cuanto al tiempo que puedes invertir en ilustrar o dejar bonito un prototipo. Uh-huh. Yo aquí tengo cosas que contar, entonces, a ver, está muy bien el no ilustrar los prototipos, pero también pienso que hasta cierto punto hay que quedarse cortos, porque hay veces que son unas tablas de Excel que cuesta un poco luego jugarlas, explicarlas. Como bien dice Alberto, lo importante es la iconografía, que quede muy bien. A mí personalmente me cuesta lo mismo copiar una imagen de internet y adaptarla dentro del formato de una carta que hacer un recuadro en el Excel y buscarle que quede un poco medio bonito o mal. Entonces, yo sí que ilustro mis protos, pero no los ilustro buscando yo mi arte, sino, mira, tengo aquí, yo qué sé, imágenes que he encontrado, un nicho de imágenes que me pueden ir bien, pues la copiar, pegar. Estoy robando imágenes a todo el mundo, todo el día. Pero bueno, queda medianamente bonito. Eso sí, no hago el esfuerzo de buscar la ilustración perfecta, de buscar una ilustración que sea acorde exacto con el tema que le quiero meter. Muchas veces igual para el proto le cambio el tema simplemente porque, pues mira, tengo aquí estas imágenes que me sirven, ¿no?
que no me lleve tiempo realmente, pero me lleva mucho menos tiempo a mí personalmente coger una imagen de algún sitio, copiarla y pegarla ahí, que buscarle yo un diseño de la carta para que quede un poco medianamente atractivo con lo que yo pueda hacer en un Word o algo así, ¿sabes? A ver, yo yo también soy de los que intentan dejarlo bonito, lo reconozco, pero creo que es o sea, hay que coger el punto intermedio. Es decir, primero, ¿cuánto tiempo me lleva hacerlo? Porque evidentemente el tiempo es más cuando, bueno, ahora mencionaremos lo que dice David Bernal en cuanto a esto también, en cuanto al tiempo que te puede llevar. Pero creo que hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Primero, pues que no sean 3 garabatos que no te llamen la atención. Exacto. Igual para ti, para probarlo en un momento puntual antes de seguir para adelante, te sirve. Pero luego si quieres empezar a enseñarlo, aunque sea a otros diseñadores y diseñadoras que también sepan de qué va la cosa. Pero a mí, de hecho, me resulta más fácil para mí probarlo cuando está un poco bonito. Sí. No te digo, sino yo me siento más cómodo probando el prototipo ya con alguna ilustración, pues porque a mí me gusta hacerlo así. Pero entiendo que tenemos que hacer ese cómputo global, ¿no? De cuánto tiempo estoy dedicándole. Obviamente, si tienes que además pagar un ilustrador para que te ilustre un prototipo, no. Algunos lo hicimos en su momento, sí. Pues no es lo suyo, ¿no? Eso no es ser óptimos, ¿no? A la hora para nada. De hacer las cosas. De hecho, cuando el prototipo no está refinado, no sabes todavía por dónde ir, o si lo estás recién empezando, ahí no deberías de estar gastando tiempo en ilustración, ¿no? Si es buscar un poco la anatomía de los componentes, que sea funcional para ti, y obviamente no vas a enseñar un prototipo a alguien hasta que no sea medianamente funcional, que es en ese punto en el que yo intento ponerlo un poco bonito. A veces lo pongo bonito por demás, he de decirlo, pero es que a mí realmente me lleva menos tiempo hacerlo como lo hago a hacerlo de otra forma, porque es lo que sé hacer, no por otra cosa, ¿eh? Igual te pones tú a hacerlo ahora y dices, estás invirtiendo aquí más tiempo que la leche. Y yo, ya, pero yo lo necesito así, déjame tranquilo. Pero no invierto en lo que digo, pues no tienes que invertir tiempo por demás. Con que sea lo funcional es suficiente. Creo que ese es el punto en el que hay que invertir en ilustración, ¿no? Que sea funcional y suficiente. Luego dependerá también mucho del tipo de juego. También, ¿no? Hay juegos que sí que te piden un poquito más, a lo mejor un poco de lore incluso, ¿no? Uh-huh. Pero va a depender mucho del tipo de juego, pero es cierto que, bueno, tenemos que buscar ese equilibrio de no pasarnos de frenada, ¿no? Bueno, que luego también cada uno, estos son consejos para ahorrar tiempo, pero hay quien a lo mejor dispone de ese tiempo y quiere dejarlo súper guay, súper bonito. Pero más que de ahorrar es de no perderlo, ¿no? En cosas que no sabes si todavía van a seguir así. Eso es. Como es un prototipo y está, como dice su palabra, está sujeto a cambios, pues es muy probable que a lo mejor luego tengas que rehacer cosas, ¿no? Y a lo mejor eso lo mencionamos hace unos programas en la versión a la pérdida, ¿no? Porque sí. Cuando me he dedicado mucho a hacer algo muy bonito y ahora es que me cuesta deshacerme de ello, ¿no? Los costes hundidos, sí. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Fijaros que en cuanto a esto, el tiempo invertido y la parte visual, podemos enlazarlo con lo que mencionaba David Bernal. Os lo leo, ¿vale? Dice, cuando comencé a pensar en juegos de mesa, no era consciente de todo lo que implica, por lo que mis decisiones eran torpes y poco funcionales. Me centraba más en la parte visual que en lo verdaderamente importante, que era la mecánica. Según vas diseñando cosas, vas aprendiendo a detectar errores antes incluso de probar los prototipos. A mí me gusta simular el juego en mi cabeza antes de plasmarlo en juego. Este periodo de simulación abstracta en la cabeza puede llevar días o semanas, y hasta que no lo tengo claro y pienso que va a medio funcionar, no lo hago realidad. Aquí ya es cierto que me siento muy identificado con esas palabras, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Claro, cada cabeza funciona de una manera, ¿no? Y sí. cada uno de nosotros, pues, tenemos esa forma de trabajar. Pero es curioso, ¿no? Primero dice lo primero que le pasó, ¿no? Que se centraba mucho en la parte visual y, por lo tanto, la mecánica la dejaba un poco de lado cuando la mecánica es el corazón, ¿no? O el motor del juego. Y luego lo demás son adornos que van alrededor de esa mecánica. Pero él se centraba más en la parte visual. Y luego interesante su forma de trabajar luego, ¿no? Bueno, hacerse sus pensamientos, sus movidas en la cabeza y ahí hace sus juegos sí. Y luego los intenta plasmar.
Sí, yo digo que me siento muy identificado porque cada vez que me preguntan, ¿y tú cómo haces cuando te pones a diseñar? ¿Cómo piensas un juego? Yo no pienso un juego. O sea, a mí me viene una idea a la cabeza, la voy macerando. Si realmente la idea me interesa, va a estar en mi cabeza varios días y en mi cabeza sigue dando vueltas. De hecho, ahora mismo estoy con una idea en la cabeza de un juego de cartas que tengo en la cabeza, le estoy dando vueltas, llevo ya 5 días y todavía no he hecho absolutamente nada. Solamente está en mi cabeza. Estoy analizando, o sea, se va macerando y diciendo, vale, esto funcionaría, no funcionaría, si meto esto, ¿qué le metería a lo otro? ¿Cuál es la finalidad de la partida? ¿Qué es lo que tienen que hacer las cartas? ¿Cómo voy a hacer estas otras cosas? Entonces, en mi cabeza se va uniendo los puntos y cuando ya lo tengo claro, como bien dice David, en el momento en el que lo tengo claro, digo, vale, ahora más o menos que podría funcionar, voy a hacer las cartas para probarlo, a ver si funciona. Pero hasta que en mi cabeza no funciona, no, ni me pongo a diseñarlo. Bueno, de hecho, es una técnica de asimilación que se utiliza también a la hora de hacer presentaciones públicas. Uh-huh. Cuando tú tienes que hacer una presentación pública y te dan un tema, ¿no? Y ya tienes pues una especie de bosquejo hecho, es bueno dejarlo a un lado y durante unos días darle vueltas, ¿no? Que la cabeza vaya a su bola, vaya pensando y entonces te va asentando esas ideas y luego ya las puedes plasmar con más seguridad. Pues aquí algo parecido, ¿no? Esto lo sabrá Pablo muy bien, ¿no? Porque para dar clase tendrá el mismo temario todos los años o parecido, ¿no? No, tampoco. En informática va cambiando bastante, la verdad. Uh-huh. Uh-huh. Pero también me imagino que si tienes temas nuevos o lo que sea, te los prepararás antes, ¿no? Y demás. Sí, claro. Van macerando las ideas. Sí, pero dar clase no es un tema tan creativo como... Bueno, es una exposición, ¿no? Estamos hablando de la exposición. Bueno, sí. yo creo que cada vez hay que ser más creativos para llegar a que te escucha. Eso sí. No sé, no... No, funciona lo mismo ahora que hace, qué sé yo, 10 años. Sí, una buena clase de programación es atemporal. Eso. Ahí, así, muy bien. No mía, digo, o sea, yo veo el vídeo de Donald Knuth o de, yo qué sé, Grace Murray Hopper y me quedo clavado, porque es gente que sabe contarlo muy bien. Pero se lo tuvieron que preparar para llegar a ese punto. Claro. Sí, eso sí, pero vamos, que no tiene que andar innovando cada semana. Muy bien. Vale, pues seguimos, ¿os parece? Así sí. Tenemos al siguiente que os voy a leer. Va a ser Pedro de Estantería de Juegos, que lo tengo por aquí. Bueno, veréis el primero, ya lo hemos hablado, y luego veréis otros dos interesantes. Él nos escribe: empecé con una web de juegos propios en PNP, en Print and Play. Dice, los principales fallos eran falta de testeo. Eso es lo que hemos mencionado antes también, ¿no? La importancia de testear. Dicen, no tener en cuenta que eran monstruosidades de 1000 componentes que nadie imprimiría. Falta de organización en el desarrollo. Desconocimiento de suficientes mecánicas para implementarlas a los prototipos y podría seguir con un larguísimo etcétera. Pero hay más personas que querrán compartir sus fracasos. Que siempre se puede hacer incluso peor que la vez anterior. Más conocimiento no implica mayor acierto necesariamente, pero se aprende a descartar ideas que no tienen pinta de acabar bien. Vale, aquí hay que desglosar un poco. Bueno, lo de la falta de testeo ya lo hemos mencionado. Uh-huh. Interesante lo de no tener en cuenta pues las monstruosidades, dice él, de 1000 componentes que nadie imprimiría. Eso es un error que también hemos mencionado alguna vez por aquí en el escritorio, ¿no? De cuando haces tu primer juego, lo haces con un mogollón de cosas. Todo lo que te viene a la cabeza lo pones. 800 meeples, 3500 cartas, 4 tableros dobles. Eso nos pasa mucho, ¿no? Sí. Y me ha resultado muy interesante. Luego también se habla, bueno, cuando lleguemos ya veremos si se repite, pero el tema del desconocimiento de suficientes mecánicas o no, se puede también ampliar la idea a no conocer suficientes juegos o... ¿Creéis que esto es importante a la hora de diseñar un juego o es algo así un poco más baladino que no...? Mucho. No sé cómo lo verá Pablo, pero para mí el conocer juegos es muy importante, porque muchas veces estás haciendo cosas que ya existen o estás cometiendo errores que no cometerías si conocieras ya otras cosas, ¿no? El Ferrari que existe hoy en día para correr las carreras de Fórmula 1 no sería ese Ferrari si no se hubiera hecho un coche a pedales en la primera vez, ¿no? Se hizo el coche a pedales, después del coche a pedales cambiamos
a que tuviera otro tipo de forma de empuje, pues hasta que llegó el motor, ¿no? Lo que sea. Pues teníamos la bicicleta y de la bicicleta hemos llegado a lo que es el coche ese de Fórmula 1, ¿no? Entonces, si tú ahora te quieres empezar a hacer el Ferrari sin conocer ni siquiera la bicicleta, pues bueno, en tu cabeza o la rueda era espectacular, o la rueda, ¿vale? Sí, mucho mejor. Pues pues claro, si quieres inventar la rueda y ya está inventada, pues es un poco, vas a pasar por pasos que no son necesarios, ¿no? Me hizo mucha gracia hace poco que vi una bicicleta con ruedas cuadradas, ¿no? Es inventaron era una especie de ¿cómo se llaman? Como lo que llevan los tanques, ese oruga, ¿no? Sí. Era algo así, digo, pero qué necesidad, si ya tenemos la rueda ahí bien redondita. Claro. ¿Tú cómo lo ves, Pablo, con tu amplio bagaje en Yo tengo muy poco bagaje de juegos y creo que esa es una de mis principales carencias, que he jugado poco. Ya os he contado por aquí que no me encanta jugar a juegos de mesa y a otras cosas, tampoco mucho. Lo que me encanta es enterarme de cómo han resuelto mecánicamente otras personas problemas que he tenido. Entonces, sí que creo que es súper interesante conocer muchas mecánicas de juego, conocer muchos juegos, conocer muchas soluciones a problemas similares. También estaría bien que no fuera un mero conocimiento pues casi académico como lo que hago yo, porque me gusta hacerlo así, sino que sea jugando, porque una cosa es pues ver una descripción de un juego o ver una partida cuando juega otra persona o lo que sea, pero otra muy diferente es jugarlo y tener sensaciones en primera persona, pues es mucho más interesante que leerlas, que verlas o que informarte de ellas. Yo eso no lo hago principalmente por lo que os digo, porque a mí me encantan los juegos de mesa en su fase de creación, pero no tanto de uso, como quien dice. Y todo eso que me pierdo es un hándicap que tengo, ya lo tengo asumido. Pero por supuesto que si me encantara jugar a todo tipo de juegos de mesa, pues sería mi principal recomendación, que cuantos más juegos de mesa diferentes conozcamos y hayamos jugado y demás, más fácil será que evitemos errores básicos y sobre todo que aprovechemos soluciones muy creativas. Cada vez hay más creatividad en la búsqueda de soluciones mecánicas a problemas recurrentes en los juegos de mesa modernos. Cuanto más modernos sean los juegos, probablemente más estén actualizados en lo que es el estado de la cuestión de resolver todas estas cosas. Y bueno, pues se ven, por ejemplo, solemos testear en Bilbao muchas veces y se nota que, pues eso, que Adrián ha jugado a 8.000 millones de juegos porque enseguida te dice, bueno, pero es que esto lo podrías hacer solamente con un mazo de cartas, o esto lo podrías hacer solamente así, o hay este otro juego que además utiliza esta esquina de la carta para hacer esto otro, pues vas a poder aprovechar mecánicamente mucho más los componentes que tienes, y bueno, pues eso todo es haber visto cómo otros juegos solucionan un montón de problemas que se suelen dar muchísimas veces y aprovechar de ese conocimiento, aprovecharnos de ello para que no haya que reinventar la rueda, como decíais, o para que no haya que caer en las piedras en las que ya ha caído otra persona, ¿no? Uh-huh. No quiero que se malentienda lo que yo quería decir yo digo que hay que conocer juegos, pero no quiero decir que tengas que jugarlos. Son cosas diferentes, ¿no? Hay una cosa, Pablo, que tú haces, o por lo menos que yo he visto que has hecho en un momento dado, ¿no? Que, por ejemplo, cuando era Novel Run, tú querías hacer un juego de construcción de mazos que para representar lo que representa Novel Run, pero tú no habías jugado a juegos de construcción de mazos. Tú no te dijiste, voy a hacer el juego y ya está, y me invento el juego porque me estoy inventando la mecánica, ¿no? Sino que haces una labor de investigación de qué juegos existen, de construcción de mazos, aprendes la mecánica cómo funciona, aunque no juegues al juego, estás viendo cómo funciona, estás viendo cómo han solventado ciertos problemas, por qué han hecho han tomado ciertas decisiones. Ya no estás jugando como jugador, porque como jugador vas a divertirte, sino que estás analizando esos juegos desde otro prisma en el que quieres extraer información para hacer tu propio diseño. A eso es lo que me refiero con conocer un poco los juegos. Cuanto más conozcas y más juegues, obviamente es mejor,
porque te está dando un montón de información, a veces puede ser incluso tóxica porque te echa para atrás en cosas que quieres hacer o que podrías hacer porque piensas que se puede parecer mucho a otra cosa y a lo mejor te estás coartando de hacer algo simplemente porque eso ya existe, pero eso, o sea, conocerlos sin jugarlo es bueno también. O sea, si yo ahora quiero hacer un juego de colocación de trabajadores y no he jugado nunca a colocación de trabajadores, lo que yo tengo que hacer es primero jugar o conocer juegos de colocación de trabajadores antes de empezar a hacer mi diseño que tengo en la cabeza, porque me va a solventar muchas fases del proceso que ya existe. A eso es lo que me refiero. No sé si me he explicado bien. Sí, se te ha entendido. Yo es cierto, el punto de vista de Pablo, o sea, el hecho de probarlos, creo que tiene como punto adicional el que saber las sensaciones que te da. Es decir, hay muchas mecánicas, ¿no? Pues colocación de trabajadores o draft, set collection. Al final, cada una de esas mecánicas te va a otorgar algo distinto a la hora de jugarlo. Entonces, poder jugarlos te ayuda a ver, aunque claro, ahí ya va más medio también a tu tipo de gustos, ¿no? Pero puedes intentar averiguar qué sensaciones te produce ese tipo de mecánica y entonces con esas sensaciones puedes trabajar, ¿no? Decir, mira, es que esto es lo que quiero conseguir con mi juego. Bueno, pues esta mecánica me viene bien para ir por ahí. Creo que es un cómputo de todo, no hace falta que lo pruebes absolutamente todo, evidentemente, porque ni puedes probarlo todo, pero son como dos partes. Una es conocer las mecánicas y como conocer cómo funciona la mecánica de esa mecánica, ¿no? La base de esas mecánicas, y luego también, pues si tienes oportunidad de probar algunos juegos de esa mecánica, puedes intentar ver qué sensaciones recibes tú o reciben las personas y ver si es lo que estás buscando para tu prototipo. Así es. Totalmente. Pues yo lo que intenté es tener ese balance me compré unos cuantos deck buildings sencillitos, que era lo que yo quería, pero luego también me miré los más complejos por si acaso había ideas que rescatar o que evitar o que lo que sea. Y también hay que a veces tener un enfoque sistemático de decir, voy a ir a la BGG y me voy a leer los manuales de 25 juegos de mesa que sean parecidos a mí y a ver qué salgo de ahí. No los vas a jugar porque igual no los vas a comprar y no vas a tener gente para jugarlos, pero a veces hace falta ese enfoque sistemático. Pues en relación, o podemos unir esta idea o este concepto de conocer mecánicas o conocer juegos a algo también interesante que nos menciona Héctor, esta vez lo tenemos en audio, que creo que va muy ligado también a esto. Así que escuchemos a Héctor. Hola, muy buenas, Carlos, y supongo que toda la gente del laboratorio de juegos. El fallo que más cometí al empezar con el diseño de juegos muchas veces, y es algo que a día de hoy sigo cometiendo por pereza, es el no analizar tan bien el mercado o los posibles competidores. Muchas veces me he visto enfrascado en un diseño de un juego que me ha apasionado o que me gustaba muchísimo, y cuando más o menos ya lo tenía formado o hacia la mitad o cualquier cosa un poco más definido, ya había trabajado varias sesiones en él, incluso lo había testeado, he visto que ya existía en el mercado un juego muy similar al mío y que el mío realmente no iba a aportar nada de interés. Y lo he terminado aparcando en un cajón. Entonces, bueno, lo que he aprendido es obviamente antes de empezar a diseñar, explorar un poco ese mercado y ver si realmente existen ya alternativas a mi juego o no. Pero sobre todo el problema de esto es que muchas veces, a pesar de saber esto, no lo hago porque, aunque sí que es cierto que no me sirve para llegar a un producto viable que pueda publicar, me sirve como enseñanza, me sirve como aprendizaje, me sirve para aprender a desarrollar y ver cómo otras personas han terminado sus ideas y en qué podía yo estar fallando o cómo estaba enfocando mal mi idea y cómo otras personas lo han resuelto. Entonces, como ejercicio está muy guay, pero a la hora de diseñar juegos y productos viables, pues es algo que fallaba bastante, la verdad. Entonces ahora intento mirar un poquito más. Una vez me pongo a hacer las cosas, pues empiezo a buscar en la BGG, pregunto en algún grupo, pregunto a personas que sé que saben mucho,
pues yo que sé, algún youtuber por ejemplo, le suelo preguntar bastante a Amy Sud con los abstractos, porque es un tío que ha jugado muchísimos abstractos, y básicamente eso, intento ver un poco más si mi juego va a tener cabida en el mercado y si ya existen juegos parecidos, porque muchas veces esa puede ser la diferencia entre que una editorial lo coja o no. Bueno, ya veis aquí, claro, esto va más enfocado a luego la edición, ¿no?, del juego. Y creo que esto puede tener un poco un arma de doble filo, ¿no? Pero bueno, es interesante analizar qué hay para no repetirte. A veces nos ha pasado muchas veces de decir, tú también lo sabes esto, ¿no, Adrián? Este juego ya lo tenía yo en mi cabeza hace mucho. Claro, eso ya ha pasado. Y al revés, ¿no? Que no existe, pero de repente existe y tú estabas ahí en el diseño. Sí, Héctor ha contado un poco lo que estábamos hablando antes de su audio, ¿no? El hecho de conocer lo que existe en el mercado es muy interesante para solventar problemas y, sobre todo, para hacer que tu juego sea un producto. Esto es algo que hemos dicho mucho en el laboratorio, que una cosa es hacer un juego de mesa y otra cosa es hacer un producto. Si tú lo que quieres hacer es un producto, ya no te vale orientarte solo al diseño de un juego de mesa que funcione bien y que sea divertido y que sea espectacular. No, tiene que ser, además, un producto viable y competitivo, ¿no? Ahí entra tu objetivo, ¿no? A la hora de hacer el prototipo. ¿Lo quieres para jugar en casa o lo quieres para presentar material? Pues no es lo mismo. Evidentemente tienes que saber qué hay para no hacer algo muy, muy parecido y que lo vean, que me has plagiado. No, si yo no sabía que eso existía. Sí. Así es. Vale, pues a ver, pasamos a Inma, que también os voy a leer, que es lo que me ha enviado ella. También interesante lo que nos menciona. Ella dice, quise abarcar demasiado en un inicio, pero sobre todo me resultaba más complejo ver fallos. También presenté proyectos demasiado pronto a editoriales, que creo que unas vueltas más hubieran sido proyectos interesantes. Gracias a todo el trabajo realizado hasta ahora, la colaboración con muchos compañeros de forma activa y muchos testeos, ahora mismo se me da bastante bien el resolver dinámicas y cambiar sensaciones de juego. Me adapto mucho más rápido a cualquier cambio y soy capaz de ver el proyecto como algo con vida, que evoluciona al mismo tiempo que crece. Bueno, es muy bonita esta última frase, ¿no? El ver el juego como un proyecto, como algo con vida, ¿no? Que va evolucionando y es que realmente es así, ¿no? Es así, es como un Pokémon. Hazte con todos. Hazte con todos. Y luego, muy interesante lo que dices sobre presentar demasiado pronto los proyectos. Sí. Es un fallo que todos hemos cometido alguna vez y, bueno, puede ser grave en el sentido de que dice ella que si le hubiera dado una vuelta, a lo mejor hubiera sido más interesante para la editorial. Sí. ¿No? Aquí hay varias cosas a tener en cuenta porque ya no es solamente que estés presentando tu proyecto pronto, entonces haces perder el tiempo a la editorial, te haces perder el tiempo a ti porque realmente estás gastando tiempo en algo que no tendrías que haberle invertido el tiempo, sino que al enseñar tu juego demasiado pronto porque no está refinado, lo que estás haciendo es igual cerrarte puertas en el futuro cuando sí lo esté. Porque a esa persona que le has enseñado un juego igual dijo, este juego ya lo vi el año pasado, lo vi hace 2 años, o ya me hablaron de él, o ya sé de qué iba y no me encajó. Por mucha vuelta que le hayas dado ahora, la idea que tiene esa persona en la cabeza es, no me encajó. Y en el momento en el que tenía que llegar el juego no ha llegado, y pues es importante, ¿no? Saber cuándo presentar. Pasa mucho con la gente que está recién empezada. Este año en Prototipos he visto mucha gente que ha venido por primera vez y está como deseando que haya editoriales que vean su juego y a ver si pueden publicar y demás. Y bueno, es una parte bonita, ¿no? También de la creación de juegos, el hecho de la ilusión de poder publicar y demás. Pero es cierto que a nivel de trabajo, tanto para ti como el tiempo de otras personas es innecesario y habría que evitar presentar los proyectos antes de tiempo. Eso suele ir también acompañado de un desconocimiento del sector dentro del nicho de la creación, concretamente. La ilusión te lleva también a hacer ese tipo o cometer ese tipo de fallos, ¿no? La ilusión de cuando empiezas. Uh-huh. También hay aquí una frase que, bueno, recuerda mucho a eso de se me ha ido la frase de la cabeza, ¿no? Pero el tiempo, la experiencia hace al maestro, algo así era. Ahora se me ha ido la frase, pero Pablo, si tú nos quieres iluminar, lo puedes decir.
La experiencia hace al maestro puede ser, o la Sí, práctica, sí. la práctica hace al maestro. Uh-huh. Vale, pues algo así que en lo que dice, ¿no? Dice que al inicio le resultaba muy complejo ver fallos. Luego, según pues ha ido trabajando o ha ido haciendo cosas, pues le ha resultado más fácil ver esos fallos o ver qué cosas puede cambiar o variar que no sean demasiado graves para que el juego dé un giro, ¿no? Y vaya a lo que tú te estabas proponiendo. Pero claro, eso nos lo da el tiempo y bueno, pues eso, la práctica es lo que nos ayudará a poder hacer eso de una mejor manera. Totalmente. Vale, pasamos a Paco. Bueno, si no queréis comentar más sobre este punto, pasamos a Paco. Creo que hemos dicho todo, sí. Bueno, Paco. pues Paco Yáñez. Vale. Él dice, con mis primeros diseños cometí muchas veces el error de encapricharme con algún elemento o mecánica que al final solo bloqueaba que el juego pudiera avanzar. Siempre hay maneras de transmitir una sensación por distintos caminos. Cambia el enfoque, la idea, el componente, el tema, pero no te cierres al momento de crear. Esto me resulta bastante interesante, ¿no? Que eso nos pasa también, ¿no? A todo el mundo. Es que yo no quiero quitar esta carta porque es el alma del prototipo y está solamente en tu cabeza, ¿no? Y dices, vamos a ver, pero si esa cartita hace que esto sea un party y estás en un euro duro. Sí. Sí, pero esas cosas nos la tienen que hacer ver desde fuera. Sí, totalmente. Y tenemos que tener la mente un poquito amplia, como dice al final, ¿no? No cerrarte al momento de crear. Hay veces que a la hora de crear igual estás pensando en decir, es que yo quiero mantener este componente porque sí, porque lo quiero mantener, porque para mí es imprescindible que esté este componente, aunque eres consciente que mecánicamente no funciona. Y muchas veces lo que intentas es cambiarlo todo para que ese elemento disruptor funcione. Y lo que tienes que hacer es eliminarlo, pero no quieres. Porque es que esto me da cosita. Hace poco jugué un proto, no recuerdo exactamente cuál era, pero le pasaba eso, ¿no? No, es que, digo, es que tienes esto que va perfecto, pero tienes este componente aquí que esto no vale para nada. Esto es, pues que es un elemento que yo no quiero quitar. Y digo, bueno, pues no lo quites, pero te está lastrando todo el juego. Entonces, ya verás tú lo que quieres hacer, ¿no? Y todo lo que cambiaba era para mantener ese elemento. Siempre el mismo elemento. El elemento malo es el que quería mantener. Justo de eso ahora escucharemos a Picón, que también da un detalle en cuanto a eso. Pero antes me gustaría remarcar que creo que es interesante esta frase, ¿no? De que siempre hay maneras de transmitir una sensación por distintos caminos. Es decir, a veces queremos conseguir algo concreto, pero no hay solo una forma de conseguirlo, ¿no? Entonces, es donde tenemos que abrir un poco nuestra mente, ¿no? Y escuchar a los demás. Siempre hemos dicho que cuando se nos da feedback, tienes que escucharlo todo, pero no es necesario que lo implementes todo porque sería inviable, porque cada persona da una opinión sobre sus gustos y a veces no va en la dirección en la que tú quieres llevar el juego. Pero sí es cierto que, bueno, tener la mente abierta nos ayuda a ver posibilidades dentro de algo que a lo mejor ahora está estancado, luego nos ayuda a poder llevarlo por otro sitio y llegar a donde queremos, por otro camino, pero al mismo lugar. Pues como decía, vamos a escuchar ahora a Picón, que nos habla un poquito acerca de ese intentar poner parches. Creo que el mayor problema que tenemos las autoras noveles es intentar hacer un juego que nos supere como autoras. Uno de los mayores errores que se tiene al principio, por lo menos en mi caso, es el de poner parches cuando algo en el juego no te encaja. Al final te das cuenta de que tienes un juego remendado y todo lleno de excepciones y de mini reglas. Con el tiempo comprendes que tener un juego así es sencillo, así entre comillas. Lo difícil es conseguir un core, una base del juego que sea limpia y que sea sencilla. Por ejemplo, con Irmandiños he ido aprendiendo a tener que simplificarlo porque estaba repleto de excepciones y de mini reglas. Es sencillo llenar de parches el juego. Lo difícil es conseguir que el juego fluya orgánicamente. Bueno, ha quedado claro lo que decía, ¿no? Eso, a veces menos es más. Es lo que tenemos que intentar centrarnos. Muchas veces intentamos, cuando algo no funciona, añadir cosas y más cosas y más cosas que vayan paliando esos errores, que salen otros y añadimos otra cosa y al final algo que en teoría era más sencillo lo complicamos sobremanera, ¿no? ¿Creéis que eso ocurre mucho? Bueno, cuando ya llevas varios diseños empiezas a evitarlo, ¿no? Ya te das cuenta y retrocedes un poco, pero sí que pasa al principio cuando quieres mantener ese elemento no se va por mis narices. Esto lo voy a parchear para que funcione bien. Voy a poner otro parche porque yo quiero que todo esto funcione así.
Y al principio sí que pasa. Una vez que ya llevas varios diseños y entiendes un poco cómo funciona la línea de cómo es un juego, ¿no? En sí mismo, para que funcione bien, sobre todo como producto, pues te das cuenta de que los parches son eso, parches. No funcionan bien, se despegan. Eso es intentar destilar, ¿no? O buscar si esto falla, por qué falla y tirar para atrás. Algo parecido a lo que se hace con las trazabilidades en los productos de alimentación, ¿no? Cuando el sistema de trazabilidad funciona porque se le da un código, un lote a lo que sea. Vamos a poner una botella de vino, ¿vale? Así como ejemplo. Y entonces tú, si ese producto tiene algún tipo de contaminación, esa numeración te permite ir hacia atrás para ver en qué punto se ha cometido el fallo, ¿no? O puede haber esa contaminación. Bueno, con el juego podemos hacer algo parecido. Vamos a mirar para atrás, en qué punto me está fallando y a partir de ahí veo cómo puedo arreglarlo. Pero si lo intento arreglar más adelante en el proceso, pues son esos parches que van a hacer que todo pues se diluya un poco, ¿no? Y entonces se emborrone o quede demasiado complejo, haya muchas subreglas o aclaraciones de las reglas y aclaraciones de las aclaraciones. También puede ocurrir. Es como... Imagínate que te quiero contar la historia de cómo fui a comprar pan, pero resulta que cuando fui a comprar pan, pues a mitad de camino empezó a llover. Entonces yo dije, mira, voy a solucionarlo y entonces ahora siempre llevo botas de agua. ¿Por qué? Porque puede que llueva. Entonces llevo botas de agua, pero resulta que cuando llevo botas de agua y el camino está seco, pues mis pies se cuecen y tengo unas ampollas de la leche. Entonces, ¿qué hago? No me quito las botas, sino que me voy a poner unas tiritas o me voy a poner algo para contrarrestar. Me pongo polvos de talco para que mis pies no suden tanto, porque el polvo de talco pues absorbe la humedad. Entonces, ahora cada vez que voy a por el pan, pues, me voy con unas botas puestas con polvos de talco que ahora me han creado otro tipo de irritación que entonces para solventarla pues me llevo la inyección por si acaso soy alérgico, ¿no? Y la solución igual es no vayas a comprar pan el día que llueva y ya está. Sí, igual esa es la solución, ¿no? Realmente. Bueno, o adaptarte al momento a que vas a comprar el pan. Bueno, el caso es, audiencia, tenemos que intentar simplificar en lo que podamos para no emborronarlo, ¿no? Si tenemos un fallo, identificar qué fallo es y de qué forma solventarlo sin necesidad de añadir cosas. ¿Es algo tan vital de lo que no podemos prescindir? Bueno, pocas cosas hay, pero bueno, puede ocurrir. Pues analizar cómo podemos hacerlo, pero eso sin emborronar el producto final, ¿no? Que no se nos quede demasiado sucillo. Vale, pues el siguiente, vamos a escuchar también a Pedro Berenguer, que es muy directo en sus afirmaciones. Vamos a escuchar qué nos cuenta. Pues mi fallo principal al empezar a diseñar juegos fue intentar gustarle a todo el mundo. He aprendido que tener claro el público objetivo ayuda a concentrar el esfuerzo y los recursos. Y ya está. ¿Para qué decir más? Ya está. Es que no hace falta decir más. No hace falta más. Muy importante saber el público objetivo del juego. Muy, muy importante. Eso. Y muy importante saber a quién se lo enseñas, cuándo se lo enseñas, qué te vas a esperar de la gente a la que se lo estás enseñando. Porque si a mí me gusta el pan y tú me traes galletas, pues igual no me gustan las galletas. Claro, tener claro quién es muy bien. Eso de gustarle a todo el mundo es imposible. No. Entonces, bueno, si estás haciendo un juego familiar o un abstracto, pues sabes a quién se lo vas a dirigir. Si tienes delante a una persona que le gustan los Ameritrash, pues a lo mejor le vas con un abstracto y te dicen, no me gusta, ponle un tema o algo, ¿no? Métele unas minis. A mí me pasaba con algún juego, con un Eurogame, me venía un amigo que quería jugarlo, y yo, este juego no te va a gustar a ti porque no te gustan los Eurogames. Yo quiero jugarlo porque es tu juego, lo quiero jugar. Y te decía, ¿por qué no metes aquí, por ejemplo, en Apiari, ¿no? ¿Por qué no metes aquí unas avispas o algo que yo te pueda venir aquí y atacar? O que las abejas vayan al espacio, por ejemplo. Bueno, eso ya ha pasado. No es mi protón, Apiari obligado. Pero, ¿por qué no haces que te ataquen y yo qué sé? Y digo, pues que no va el juego de pegarse de leches, no va el juego de que vengan las abejas, las avispas asiáticas y se coman a las abejas de aquí. No va de eso. Pero claro, si quieres contentarle, pues lo cambias y lo haces. Pero no puede ser. Sabes que no es tu público objetivo. Eso es. Vale, bueno, pues he dejado los tres últimos para el final
curioso, ¿no? Que los tres últimos estén al final. Sí. Lo he hecho porque que tomes esa decisión. Mira, me da para poco la cabeza, pero bueno. No, voy a explicar por qué he dejado a estas tres personas para el final. Y es que es interesante, y lo veremos también en las siguientes preguntas cuando grabemos, cómo el tipo de juego que te gusta diseñar afecta mucho a los fallos que cometes y también a tus gustos, ¿no? En este caso, he dejado tanto a Monma como a Pablo Aguilera como a Martí Lucas para el final, porque suelen ser personas que desarrollan juegos más narrativos, y eso lo vamos a ver ahora en sus respuestas. Empezamos por Monma Mingot. Él me escribió. Aquí tiene como tres fallos, ¿vale? Él dice, en mis primeros prototipos no publicados, cometí el error de no investigar más en juegos con mecánicas similares. Creía que esa ignorancia podía ser útil para no condicionarme a repetir mecánicas, pero he aprendido que es mejor ver muchos juegos similares, no solo para aprender de sus errores y aciertos, sino para ampliar posibilidades y formas de encarar las dinámicas. Bueno, de esto ya hemos hablado, de este conocimiento. Luego dice, también aprendí que es importante desarrollar bien el prototipo antes de mandarlo a concursos, para no generar excesiva frustración. También hemos comentado algo de esto. Y lo último dice, y ya con mi juego desarrollado, aprendí la importancia de plantear y comunicar bien cuál es el nicho del juego y ver cómo esto puede afectar a cosas como el modo en que se hace el recuento final. Creo que a veces es necesario centrarse en un nicho para poder profundizar. Vale, esto es como una ampliación de lo que hemos comentado hace poco en cuanto al público objetivo. ¿Vale? En este caso, Monma se centra en lo importante que es conocerlo para profundizar en el juego. Claro, en juegos narrativos eso es casi más importante todavía, ¿no? El poder analizar ese público objetivo para poder comunicar bien qué es lo que quieres presentar. Bueno, lo cierto es que en estos tres casos va muy en la línea de lo que ya hemos comentado, así que no hace falta que profundicemos demasiado más. Vamos con Pablo Aguilera, que aquí, bueno, hay la primera parte también la hemos hablado, la segunda me parece interesante porque todavía no se ha mencionado y me parece muy curiosa. Empiezo por lo primero que me ha mencionado, habla acerca de su primer prototipo y de luego lo que le ayudó para los siguientes. Él dice, solo tengo un prototipo, Everworld, de 2017, anterior, pero identifiqué varios errores sin los que después no podría haber llevado en las cenizas en 2022. El principal fue no tener en cuenta la capacidad de producción en masa del juego a un precio asequible. Se trataba de un libro enorme, en tamaño, donde cada página era un escenario de un dungeon crawler hecho en pop-up. Esas construcciones en 3D que se levantan de las páginas del libro al abrirla. Aprendí a hacer pop-ups durante meses, solo para este proto. El propio libro también contenía bolsillos para las cartas, standees de cartón, tokens, etc. Esta capacidad de producción masiva fue clave para desarrollar la idea de En las cenizas, como únicamente un libro donde se escribía. Aprendí que, si quería que mi juego llegase de forma masiva al público, tenía que facilitar la producción, revisión, distribución, etc. Ahora os cuento la segunda parte, antes analizamos esto. Hemos hablado antes un poco acerca de lo importante que es pensar en que el juego pueda ser viable, ¿no? Con todos los elementos. Aquí a veces yo entro en una especie de conflicto porque el prototipo que menciona Everworld lo ha enseñado alguna vez por Telegram, algún vídeo, que es una pasada, o sea, es flipante lo que hizo ahí. Y me vino a la cabeza juegos como Wonderbook, por ejemplo, que es precisamente eso, el Wonderbook. Tú lo abres y se despliega ahí todo el terreno. Entonces, a veces, no sé, es cierto que intentamos minimizar siempre porque, evidentemente, un juego más económico también tiene más posibilidades de salir al mercado, ¿no? O dependiendo de la editorial. Pero a veces también nos coarta mucho la creatividad en otros aspectos, ¿no? Es un poco complicado poder equilibrar esas dos cosas. Normalmente tiramos a reducir al máximo, ¿no? En componentes para que el juego sea más fácil de elaborar, pero no podrían salir cosas tan interesantes como, por ejemplo, Wonderbook. O en este caso, eso es lo que le ha ayudado a conseguir En las cenizas, que está triunfando allí donde va, ¿no? Es una pasada de juego-libro, como suelen
suelen decirle, ¿no? ¿Cómo veis esto? Ahora analizamos lo otro que menciona, pero... Esto hay que separar lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que es un juego o es un producto. Si tú lo quieres hacer como juego, tu creatividad tienes que dejarla crecer, ¿no? Y de hacer lo que tú creas conveniente para hacer cosas nuevas, cosas que no se vean habitualmente, pues algo que sea fascinante. Pero tienes que ser consciente de que eso puede ser poco producible. Igual pegas el pelotazo y encuentras una editorial que tiene la capacidad económica para llevar a cabo ese proyecto, para sacar el juego a un buen precio o acorde a lo que estás ofreciendo, y eso sigue adelante. Pero, claro, tú no tienes que coartarte a la hora de hacer un diseño siempre y cuando sepas que hay limitaciones de producción, por lo tanto, ya no estás haciendo un producto, estás haciendo un juego, ¿no? O sea, estás haciendo otra cosa. Yo lo veo parecido. Creo que en la fase de diseño deberíamos no coartar nada. Uh-huh. Y incluso pasarnos de superproducción y hacer todo lo que haga falta. Me estoy acordando ahora de Utopía de Aitor Vilches, que tiene pues necesita una bandeja de estas giratorias para poder pasar convenientemente el estado del tablero a la siguiente persona y tal. O sea, es una cosa como irrealizable, pero en esos irrealizables es donde pasan las cosas interesantes. Es decir, si Pablo Aguilera no hubiese montado todos esos libros, juegos o como se llamen, en su casa, haciendo recortables que al abrir la hoja se generan no sé qué historias y tal y cual, y no tuviera muchísimo tiempo dedicado a buscar cómo puede dar de sí el formato de libro para atraer o para generar nuevas dinámicas o nuevas mecánicas, pues quizá no habría hecho En las cenizas, que es un salto cualitativo importante dentro de lo que son los juegos-libros o los librojuegos, dentro de lo que es una gestión de combates o una gestión de inventario o incluso pues partes de la historia oculta, cosas así que dices, bueno, es que esto ya estaba en este otro librojuego, es que estaba en no sé qué, ya, pero haber pensado en grande, haber pensado en escenarios súper ricos, con cosas extra y tal, y luego tener que reducirlo para que sea imprimible y sea vendible a un precio razonable, etcétera, creo que es una labor de diseño muy interesante. O sea, el clásico abanico que se abre y cuando ya tenemos una idea interesante, abanico que se cierra otra vez, ¿no? Porque si solamente abrimos y no terminamos por cerrar nada, pues al final lo que tendremos es un cajón lleno de cosas muy locas y muy, muy divertidas, pero que no se pueden convertir en producto. Y lo contrario, si empezamos estrechito para no salirnos de la línea en las primeras semanas, pues muy probablemente hagamos el enésimo juego que hace no sé qué, ¿vale? Porque con lo que son pocos componentes y baratos y fáciles de producir, pues casi se van haciendo casi todas las cosas, casi todas las iteraciones posibles, ¿no? Y al final la innovación está un poco en los márgenes, en animarnos a romper alguna de las cosas, ¿no? Alguna de los cosas que está haciendo todo el mundo, pues salirnos por ahí. Y eso suele ser un poco más caro, suele ser un poco más aparatoso, suele ser un poco más difícil de explicar, tiene sus peajes, pero bueno, yo no me limitaría al principio del todo. Sí, es cierto que al inicio es importante no hacerlo. Por eso luego ahora viene la segunda parte que nos escribe, que él menciona un segundo aprendizaje importante fue el diseño por sustracción. Mi primer proto tenía mecánicas de decenas de juegos que me gustaban. En las cenizas me exigió aprender a recortar, podar y quitar. Es un proceso fascinante porque ataca directamente al ego del autor, que inicialmente cree que, al recortar, está haciendo imperfecto su juego. Pero no es así. Menos es más. La verdadera maestría está en saber cómo podar. Como autor, aprendí a hacer mi juego menos pesado, entre otras cosas gracias al feedback de los primeros testers. Creo que, aunque suene atópico, es más fácil hacer un juego complicado que uno sencillo y fluido, a igualdad de diversión. Y aquí estamos en lo que mencionabas, ¿no? La importancia de quitar.
quitar y quitar. Una vez ya tienes todo el árbol ahí, como utilizando como habla acerca de podar, ¿no? Tu árbol con miles y millones de ramas y pues bueno, pues es el momento de cortarlo para que luego cuando salgan las hojitas pues quede bonito, así redondito y eso, ¿no? Uh-huh. Parafraseando a una grande de pasapalabra, Abril Cerral, ¿no? Sí. Tal cual. No, creo que no era pasapalabra, pero era otra. Sí, pero bueno, muy divertido. Con respecto a esto, me gusta mucho la mención al ego de quien crea. Está muy bien porque vamos a fijarnos en cómo empieza, ¿no? Y dice, bueno, quería meter miles de mecánicas de otra gente. Y luego es mi ego el que está ahí en cuestión. No tanto, ¿no? O sea, si nos atrevemos a servirnos de la creatividad de muchísima gente, luego quizá sea bastante más fácil esa poda que proponía Pablo, ¿no? Porque, bueno, sí, nos va a costar mucho más podar las cosas que sí que genuinamente se nos han ocurrido a nosotros, pero empezar metiendo en la olla todo lo que nos gustaría que pasara y luego empezar a podar, creo que es una muy buena manera de diseñar. Es un poco lo que decíamos, ¿no? De empezar grande, empezar complicado, quizá no siempre sea la mejor opción, pero si todavía ni siquiera hemos empezado a diseñar el juego, si estamos en esa fase de maceración que decía Adrián, bueno, la idea ni siquiera ha sido trasladada a un Excel, a un Word, a un fichero gráfico donde empiezo a recortar cartas ni nada, sino que está por ahí pululando una cosa de que quiero hacer un juego de este tipo y me voy a hacer una pequeña lista de todas las cosas que suelen tener estos juegos de este tipo y que a mí me gustan, y vas metiendo ahí en la saladera un montón de cosas. Luego, cuando finalmente ya te pones a trabajar en serio, creo que es cuando ahí vas a recortar. Y si te has nutrido de la creatividad de mucha gente, por eso volvemos otra vez a lo de conocer bastantes juegos, vas a tener menos miedo en cortar cosas, porque ni siquiera se te han tenido que ocurrir a ti. Son cosas que estaban ya ahí, en el acervo común de la gente que diseña juegos, y que, bueno, para tu caso en concreto de este juego, pues igual no casan bien, pero ya los usarás en otros, o sea, ya te quitarás esa espinita más adelante. Pero sí que creo que es súper buena opción la de, una vez que tienes una idea más o menos robusta, intentar podarla al máximo. Ese diseño por sustracción, pues es algo súper recomendable porque la mayoría de la gente tiene que aprender a jugar a tu juego, y cuantas menos cosas tenga que aprender, más rápido empieza a disfrutar. Pues muy de acuerdo, creo que estamos todos con lo mencionado. Uh-huh. Y para finalizar vamos a escuchar a Martí, que dice algo bastante interesante en cuanto al tipo de juegos que él realiza. Ese fallo que menciona es muy curioso, vamos a escucharlo. Hola Carlos, te mando las respuestas al cuestionario. El fallo que cometí más a menudo en mis primeros diseños fue en no ponerme lo suficiente en la piel de quien juega. Al crear enigmas, rompecabezas, que es un tipo de juego que me gusta especialmente, es fácil caer en la trampa de crear enigmas complicados para demostrar a todo el mundo lo listo que eres. Error. Lo inteligente, y muy difícil, es facilitar las herramientas para que el rompecabezas sea complicado, pero factible. Cuando esto se consigue, el juego es estimulante, que es lo que queremos. Con el tiempo he aprendido a mirarme menos a mí y más a quienes están jugando. Aún así, cuidado, porque nunca se puede gustar a todo el mundo. Así que escuchar a todo el mundo sí, hacerles caso a todos no, es imposible. Bueno, muy claro, ¿no? Digo que me ha resultado curioso porque, bueno, por el sistema o el tipo de juegos que él crea o ha creado hasta el momento, ¿no? Tiene, pues, muchos de la serie Sherlock, la anterior serie Q. Luego también hace muchos, como tipo escape rooms y cosas así. Y me ha gustado mucho el punto de no ponerse lo suficiente en la piel de quien juega. A veces tenemos que hacer ese ejercicio de, se puede llamar empatía, ¿no? O pensar en lo que van a sentir los demás cuando van a jugar a tu juego, ¿no? Es muy interesante, incluso me ha gustado mucho eso de hacer las cosas para que se vea lo inteligente o listo que eres, ¿no?
A veces podemos diseñarlo y decir, esto les va a volar la cabeza porque es que fíjate lo bien que lo he hecho, ¿no? Pues ojo, ¿no? Con eso. Fíjate la mala sensación que ha quedado en la mesa, ¿eh? Con mi pedazo de mente. Nadie lo ha sacado, qué listo soy. Sí. Bueno, pues me ha resultado muy, muy interesante, ¿no? Ese concepto de ponerse en la piel de quien juega a la hora de diseñar un juego. Él habla acerca de los rompecabezas, pero podemos aplicarlo al tipo de juego que nos guste hacer, ¿no? Uh-huh. Y al final mencionaba lo mismo que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? En algún punto más atrás, ¿no? La importancia de tener claro a quién vamos a dirigir el juego, ¿no? Porque no podemos gustar a todo el mundo. Dice, escuchar a todo el mundo sí, hacerles caso a todos no, porque es imposible, ¿no? Pues bueno, pues eso también queda ahí. Bueno, pues hemos llegado al final de todas estas respuestas. ¿Cómo lo habéis visto? Todas respuestas para una sola pregunta, ¿eh? Y más variadas de lo que podíamos pensar en un principio. ¿Sí? No sé cómo lo habéis visto. A mí me ha parecido que se han ido como encadenando. Parece que se han quedado puestos de acuerdo para decir, vale, yo voy a decir cosas que respondiendo casi a lo que ya había dicho otra persona antes, ¿no? Porque me ha parecido que el programa ha ido como muy organizado. No sé, me imagino que tú también has elegido un poco dónde poner cada respuesta, que eso ha hecho mucho, pero ha quedado esa sensación de, vale, vamos a empezar a escuchar a la gente qué cosas dicen, y es como, ostras, todo el proceso, desde el principio al final, tal y como lo habríamos contado, ¿no? Sí, bueno, tengo aquí la lista por orden, ¿no? Y mi tabla, pero sí, es otra de las cosas por las que me ha costado más. La verdad es que me lo habéis puesto complicado. Bueno, muchas gracias. Primero, o sea, esto habría que haberlo dicho al principio del programa, pero bueno, muchísimas gracias. Aquí siempre lo decimos al revés, porque es parte del aprendizaje también. Claro, ya para la siguiente ya lo diré al revés. Pero nada, muchísimas gracias a todas las personas que han participado, ¿no? Que han invertido de su tiempo para enviarme audios o por escrito, ¿no? Las respuestas a las preguntas, porque hay mucho más para por lo menos un capítulo más, porque aunque quedan 3 preguntas, pero van a ser, ya van a ser un poquito menos densas, ¿vale? Van a ser más relajaditas. Podríamos dejar una pregunta o una especie de encuesta a la audiencia, porque la siguiente pregunta que analizaremos, que es ¿por dónde empiezas a la hora de diseñar un juego? Aquí evité poner, por consejo de la mayoría, evité poner lo de ¿qué empiezas, por temática o por mecánica? Evité ponerlo para no condicionar, ¿no? Sin embargo, es muy curioso que, bueno, esas dos son las que más han salido. Y la encuesta sería la siguiente, ¿no? O la apuesta que podáis hacer. ¿Qué creéis que saldrá más? ¿Personas que empiezan desde la temática o personas que empiezan desde la mecánica? Ahí lo dejamos. Bueno, a ver, antes de acabar, Pablo, ¿tu apuesta? No sé. Es que a número no lo sé, pero yo creo que sé que personas empiezan por la mecánica y sé que personas empiezan por la temática. ¿Pero qué crees que habrá más? ¿Temática o mecánica? Entre estos 14 que hemos escuchado, ¿eh? De estos 14. Claro. De estos 14, mecánica, yo creo. Podría mecánica, ser. ¿Tú, Adrián? Claro, hay que contar la gente que estaba aquí, pero es que yo veo mucha temática también, ¿eh? Mucha temática veo. Bueno, lo dejamos ahí. Luego ya la audiencia que diga lo que opina, pero esto lo veremos en el siguiente episodio de El Escritorio de Navato. ¡Chan, chan, chan! Vale, bueno, ya os avanzo que hay respuestas muy interesantes, tanto en eso como en los juegos preferidos de cada uno. O sea, ahí hay cosas muy, muy chulas, muy interesantes. Algunas no van a sorprender, ¿no? Pero va a ser muy guay. También los consejos que nos darán para consejos que desde su punto de vista nos van a dar. Creo que ha sido un compendio de personas con muy variada, por personas que ya llevan más tiempo en el diseño de juegos, otras que llevan menos tiempo, pero creo que ha estado guay poder escucharlas, así que bueno, ya para siguientes capítulos podremos analizar las otras 3 preguntas, ya veremos si en 1 o 2, pero yo creo que en 1 nos dará para hacerlo. Perfecto. Pues hasta aquí, Carlos. Muchas gracias por este programa. Muchas gracias a la audiencia que ha participado activamente para hacer este programa realidad.
y cada día de más gente. Entonces, aquí terminamos este programa de hoy y nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos, a no ser que queréis decir algo antes de cerrar. ¿Sí? ¿No? No. Hasta que se queda. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.